Muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a ver la relación de esbeltez de una columna de hormigón armado con desplazamiento lateral permitido. Tenemos el siguiente ejercicio. Para la columna C2, que es la columna que se encuentra en esta parte, se nos pide determinar la relación de esbeltez de la planta superior, es decir, de esta parte. Ya, este es del pórtico C, es decir, este pórtico. Entonces se nos pide determinar la relación de esbeltez para esta columna. Y si fuera una columna larga o esbelta, también se nos pide determinar el momento amplificado. Si fuera una columna corta, ahí terminaría el ejercicio. Se nos indica que debemos considerar el análisis en el sentido vertical, es decir, en este sentido. ¿Ya? Y este es ese pórtico, visto desde este lado. Por eso acá está la columna C1, C2 y C3. También tenemos que considerar que la estructura tiene desplazamiento lateral permitido. Los datos que se nos presentan son los siguientes: las cargas en las columnas del pórtico C de la planta superior, es decir, en estas tres columnas. Tenemos para la columna 1 su carga última, que no genera desplazamiento lateral, su momento último, que no genera desplazamiento lateral, y su momento último, que sí genera desplazamiento lateral. ¿Ya? Entonces tenemos para la columna 1, para esta, la columna 2 y la columna C3, ¿no? Aquí están los tres datos. Es muy importante cuando nosotros tenemos una estructura con desplazamiento lateral permitido que tenemos que conocer los datos de las columnas, de todas las columnas que forman ese pórtico, es decir, en este caso de las tres columnas. También se nos indica que las vigas exteriores tienen una sección, estas vigas de acá tienen una sección de 25 por 40 centímetros. Y las vigas interiores, estas de acá, tienen una sección de 20 por 40. Y todas las columnas tienen una sección de 30 por 30 centímetros. La resistencia a la compresión del hormigón es de 260 kilogramos centímetros cuadrados y el valor de beta sub d es igual a 0.8. Muy bien, entonces comenzamos con el ejercicio. Lo primero que vamos a determinar es las características de las secciones. Entonces nosotros tenemos que determinar la inercia de las vigas y la inercia de las columnas. La inercia de las vigas. Las vigas interiores tienen una sección de 20 por 40. Las interiores, esto es igual a la base por la altura elevado al cubo dividido entre 12, lo que nos da igual a 20 por 40 elevado al cubo dividido entre 12, lo que es 106.666.667 centímetros a la cuarta. En las vigas exteriores nosotros tenemos una sección de 25 por 40. Esta es la inercia gruesa, la inercia bruta, la inercia total de la sección de hormigón, ya sin contar las barras de acero. Esto es igual a la base por la altura elevado al cubo dividido entre 12. Esto es igual a 25 por 40 elevado al cubo dividido entre 12, lo que nos da igual a 133.333.333 centímetros a la cuarta. Ahora pasamos a determinar la inercia de las columnas. La inercia de las columnas la determinamos de igual manera. Nuestra sección es de 30 por 30, determinamos la inercia gruesa, la inercia total de la sección como si fuera solo de hormigón armado, Esto es igual a la base por el espesor de la columna elevado al cubo dividido entre 12. Como es una sección cuadrada, tenemos 30 por 30 elevado al cubo dividido entre 12, lo que nos da igual a 67.500 centímetros a la cuarta. Muy bien, ahora que conocemos la inercia de las vigas y la inercia de las columnas, pasamos a determinar un valor muy importante que es el radio de giro de las columnas. Como nosotros tenemos una sola columna o una sola sección de columnas, simplemente vamos a determinar un solo radio de giro. El radio de giro es igual a la inercia total dividido entre el área total. La raíz cuadrada, de esto. Esto es igual a la raíz cuadrada de 67.500 dividido entre el área total sin considerar las barras de acero, es igual a 30 por 30, ¿no? De las dimensiones de nuestra columna. Esto es igual a 8.660 centímetros. Aquí vamos a hacer un paréntesis como en el anterior video. En el anterior video habíamos dicho que mucha bibliografía nos permite utilizar como radio de giro igual a 0.289 por el espesor de la columna. Esto es para columnas cuadradas o rectangulares. Esto es igual a 0.289 por 30, ¿ya? Que es nuestro espesor de la columna, ¿no?
Esto es igual a 8.670 centímetros, un valor muy próximo al que habíamos determinado, ¿no?, por el uso de esta ecuación. La norma también nos recomienda que podemos utilizar para acelerar el cálculo que el radio de giro es igual a 0.3 por el espesor de la columna. Esto es igual a 0.3 por 30 y esto es igual a 9 centímetros, ¿no?, que igual es próximo al valor que habíamos determinado. Entonces tenemos esas tres opciones para determinar el radio de giro de las columnas. Pueden utilizar la que les parezca, ¿no? Estás utilizando la ecuación que todos conocemos del radio de giro, que es la raíz cuadrada de la inercia dividido entre el área. Esta ecuación que propone muchas bibliografías, y esta la que propone la norma, ¿no?, que es la más utilizada, por así decirlo, en algunos casos. En los libros también la utilizan más. Muy bien, ahora que conocemos estos parámetros, como son la inercia de las vigas, la inercia de las columnas y el radio de giro de las columnas, pasamos a determinar el coeficiente psi. Este coeficiente psi lo tenemos que determinar para las tres columnas que componen nuestro pórtico en la parte superior. En el anterior video, cuando la columna tiene desplazamiento lateral restringido, podemos analizar la columna por sí sola. Cuando nosotros tenemos una columna con desplazamiento lateral permitido, tenemos que analizar a todas las columnas del pórtico en ese nivel. Es decir, que tengo que analizar a la columna C2, esta de acá, ¿no?, a la columna C1 y a la columna C3. Primero vamos con la columna C2. Acá tenemos la columna C2 vista desde arriba. Esta es vista en elevación desde este lado. Esta es nuestra columna que nosotros tenemos que determinar los valores de psi. Psi de A y psi de B, ¿no?, de la parte superior y de la parte inferior. ¿Y cómo lo determinamos? Haciendo uso de esta ecuación, donde psi es igual a 0.70 por la sumatoria del módulo de elasticidad del hormigón multiplicado por la inercia bruta total de la columna dividido entre la longitud de la columna. Y esto para todas las columnas que llegan a ese nudo. Es decir, para el nudo B, el nudo de acá, el nudo superior, simplemente voy a utilizar esta columna que está de celeste, porque no llega ninguna otra columna. Pero para el nudo A voy a utilizar la columna superior, esta de celeste, y esta columna de lila o de morado, esta columna de acá abajo, ¿no? Esas dos columnas van a participar para psi A. Y abajo tenemos para las vigas, que es igual a 0.35 por la sumatoria del módulo de elasticidad del hormigón multiplicado por la inercia dividido entre la longitud o la luz de la viga. ¿Qué vigas? En el caso de B, vamos a utilizar las vigas que llegan a ese nudo, es decir, esta viga y esta viga, ¿no? Y visto desde arriba son estas dos vigas y esta viga transversal, ¿no?, que no podemos verlo en el otro plano, pero que está acá. Esa igual llega al nudo. Entonces son esas tres las vigas que vamos a utilizar. Y son las mismas vigas que vamos a utilizar para A. ¿Ya? Entonces pues procedemos a reemplazar los valores. En A tenemos igual a 0.70 por 67.500 dividido entre 350. Esta es la inercia de esta columna. Ya estamos trabajando primero con esta columna. Esta es la columna que llega a A. Su inercia es de 67.500, ¿no?, que está acá, dividido entre la longitud, que es 350. Como estamos utilizando la inercia en centímetros a la cuarta, tenemos que utilizar la longitud también en centímetros. ¿Qué columna también llega? Es esta columna, ¿no? Esta columna de celeste también llega al nudo A. Entonces tenemos su inercia, que es de 67.500, dividido entre su longitud, que es de 300 centímetros. Abajo, ¿qué vigas llegan? Tenemos a 0.35 por la viga de acá. Esta viga verde, ¿no?, es la que llega al nudo A, que es esta misma viga de acá. Entonces tenemos que su inercia, como es una viga exterior, es de 133.333.333, dividido entre su longitud o su luz, que es de 580 centímetros. ¿Qué viga también llega? Esta de naranja, ¿no?, que es igual a 133.333.333 dividido entre su longitud, que es de 560 centímetros. Y acá en este plano nosotros no lo podemos ver, pero acá aparece esta viga en medio amarillo, medio marrón, ¿no?,
La viga transversal, que es una viga interior, ¿no? Que también tenemos que tomar en cuenta, que su inercia es de 106.666.667, ¿no? Que es la viga de acá, la inercia de acá. Dividido entre su luz, que es de 600 centímetros. Bueno, calculamos esta expresión y tenemos que psi en el punto A, en esta partecita, es igual a 1.29. Se puede tomar a lo mucho con 2 decimales, vamos a ver más adelante el porqué. Si desean también con un decimal, si fuera necesario, ¿no? Esto tal vez podríamos tomarlo como 1.30, ¿no? Pero lo vamos a dejar como 1.29. Pasamos a determinar de psi en el punto B, es decir, en esta parte de arriba. Primero las columnas. ¿Qué columnas llegan? Simplemente llega la columna de celeste, ¿verdad? Eso habíamos ya mencionado antes. Simplemente llega esta columna. Por tanto, simplemente consideramos esa columna, cuya inercia es de 67.500 dividido entre su longitud, que es de 300. Vamos a hacer un pequeño punto aquí. ¿Por qué no consideré en todos estos el módulo de elasticidad? Estamos considerando que todas las estructuras, tanto las vigas como las columnas, van a tener la misma resistencia a la compresión y van a tener el mismo módulo de elasticidad, por lo tanto se van a ir anulando. Por eso no estamos considerándolo. Y en las vigas llegan las mismas vigas que llegaban a A. Si nos damos cuenta, a A llegaban estas dos vigas, a B también llegan esas dos vigas, ¿no? Que están acá, esta verde y esta naranja. Y también llegan a A y a B esta viga transversal, ¿no? Esta viga medio marrón. Entonces va a ser el mismo denominador que habíamos tomado en psi de A. Entonces psi de B va a ser igual a 0.70. Ya conocemos para la columna C2, es decir, para esta columna celeste de acá. Pero vamos a determinar también para la columna C1, que es de acá, y para la columna C3, que es de acá. Lo vamos a hacer de un poco más acelerado para ahorrar tiempo, o para ganar tiempo. Entonces tenemos que para la columna C1 vendría a ser lo siguiente. Esta es la columna C1. Esta es la columna que tenemos que analizar en el segundo nivel. Habíamos determinado o habíamos indicado que tenemos que determinar psi de A y psi de B, de la parte superior y de la parte inferior. No, esta es la ecuación que lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, para psi de A, tenemos, en el caso de las vigas, van a ser estas las vigas que van a llegar, ¿no? Simplemente estas de acá y esta de acá. Esas son las vigas que vamos a tener para psi de A y psi de B. Entonces, psi de A es igual a 0.70 por la inercia de las columnas dividido entre su longitud. La inercia de ambas columnas es de 67.500 dividido entre su longitud de la primera columna. Esto es para psi de A. A la de psi de A nos llega la columna de acá, cuya longitud es 350. Y nos llega esta columna de celeste de 67.500, cuya longitud es de 300 centímetros, ¿no? En el caso de las vigas, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que simplemente nos llega esta viga vista de acá y esta otra de acá. Ambas son vigas exteriores. Entonces tenemos 0.35 por 133.333.333 dividido entre 560, que es la longitud de esta viga o la luz de esta viga naranja, ¿no? En este otro lado tenemos esta viga, que no podemos apreciarla acá, pero que llega también al nudo C1. Y tenemos cuya inercia, al ser una viga exterior, es de 133.333.333, dividido entre su longitud, que es de 600 centímetros. Por lo tanto, psi de A es igual a 1.82. Lo mismo realizamos para psi de B, ¿no? Simplemente que acá simplemente llega esta columna, la columna celeste. Por lo tanto, tenemos 0.70 por 67.500 dividido entre la longitud, que es 300 centímetros. Y en el denominador tenemos el mismo denominador de A debido a que llegan las mismas vigas, perdón. Y esto nos da igual a 0.98 el psi de B. Ahora calculamos para la columna C3. En el caso de la columna C3, nosotros tenemos esta columna, tenemos que determinar psi de A y psi de B, ¿no? Esta columna. Entonces tenemos la misma ecuación, se repite lo mismo que acá, ¿no? Entonces tenemos en la parte de las columnas tenemos 0.70 por 67.500 dividido entre su longitud de la columna, que es 350 centímetros, más los 67.500, que es la inercia de la columna de aquí arriba, dividido entre su longitud, que es 300, ¿no?
Esos son los que llegan a esta partecita. En las vigas tenemos esta viga verde, que es una viga exterior que es de 133.333.333, dividido entre su longitud, que es 580. Más esta viga de acá, que es una viga exterior también, cuya inercia es de 133.333.333, dividido entre su longitud, que es 600 centímetros. Por lo cual psi de A nos da igual a 1.85. Y en el caso de psi de B tenemos lo siguiente, que es la misma ecuación, ¿no? Que acá simplemente estamos eliminando este término, ya que esta columna no llega a B, simplemente llega a la celeste, ¿no? Por eso tenemos todo esto. Por lo cual psi de B es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahora que conocemos los psi de A de las tres columnas, psi de A y psi de B, de la columna C3, de la columna C2 y de la columna C1, podemos pasar a determinar el factor K. Este factor K lo vamos a determinar de la siguiente tabla, del siguiente gráfico del nomograma, el cual es para estructuras no arriostradas contra desplazamiento lateral, es decir, que tiene estructuras con desplazamiento lateral permitido, como es nuestro ejercicio. Adicionalmente, nosotros podemos utilizar las siguientes ecuaciones, ¿no? Si nosotros tenemos un psi promedio, el psi promedio es igual a psi de A más psi de B dividido entre 2. Si el psi promedio es menor que 2, podemos determinar K haciendo uso de esta ecuación. Y si el psi promedio es mayor o igual que 2, utilizamos esta otra ecuación. Entonces tenemos esas dos facilidades para poder realizar la determinación de K. Les recalco que no es muy seguro que salgan valores iguales haciendo los dos procedimientos. Va a existir una variación, puede ser pequeña o puede ser grande en algunos casos. Nosotros vamos a utilizar los nomogramas, ya estas gráficas, donde necesitamos conocer psi de A y psi de B para determinar K. Lo vamos a determinar para las tres columnas que habíamos determinado hace rato. Entonces comenzamos con la columna C2, que es la que nos importa. Entonces en la columna C2 nosotros vamos a utilizar el nomograma y tenemos que psi de A es igual a 1.29 y psi de B es de 0.70. Entonces tenemos acá más o menos en psi de A, acá está 1, 1.5, 2, entonces más o menos acá está 1.29. Y en psi de B tenemos acá 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Entonces entre 0.8 y 0.6 está 0.7 que está acá. Unimos estos dos puntos con una recta y acá está el valor de K, que para nosotros cae con 1, 1, 2, perdón, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ¿no? Entonces K es igual a 1.30. Ya, entonces ya hemos determinado el K para la columna 2. Ahora vamos a determinar el factor K para la columna C1 y para la columna C3. Lo vamos a hacer más aceleradamente. Vamos a utilizar un solo nomograma para estas dos columnas, para ahorrar tiempo y espacio en la presentación. Entonces nosotros tenemos, primero, para la columna 1, psi de A es 1.82 y psi de B es 0.98. Entonces acá nosotros tenemos en psi de A 1 y acá está 1.82 más o menos, ¿no? Y acá tenemos en psi de B 0.98. Uniendo estos dos puntos, lo que nosotros llegamos a obtener es acá más o menos el punto K. Acá tenemos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y acá está 1, 5. Entonces podríamos decir que K aproximadamente es 1.42. Ahora pasamos con la columna 3. En la columna 3 nosotros tenemos psi de A 1.85 y psi de B 1. Entonces representamos, va a estar un poquito más arriba de esto. Entonces acá tenemos, si esto era, acá tenemos 1.5, acá tenemos 1.85 en psi de A, ¿no? Un poquito más elevado siempre, acá de acuerdo al cálculo, por eso está un poquito más elevado. Y en psi de B directamente es 1, por lo cual K es un poquito más elevado del que habíamos determinado antes. Podríamos decir que K es igual a 1.43. De esa manera determinamos el valor de K. También podríamos haber hecho uso de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora que conocemos el valor de K, procedemos a determinar la longitud, la luz libre de las columnas, ¿ya?
Nosotros vamos a utilizar este gráfico, ¿no? Esta es la longitud de eje a eje en las columnas, de eje a eje, o de la parte superior de la viga a la parte superior de la viga. Pero lo que realmente pasa es lo siguiente, ¿no? Desde la parte superior, acá, ¿no? Nuestra columna no llega hasta la parte superior de la viga, llega sino hasta el inicio de la viga. Entonces la luz libre es toda esta parte. Por lo cual, para determinar la luz libre, yo tendría que restar de la longitud total el alto de la viga, ¿no? Y eso va a ser para todas las columnas. Por lo tanto, nuestra longitud libre, es igual a longitud menos el ancho de la viga, el alto de la viga. Acá es 0.40, mil disculpas, 0.40, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos 3 menos 0.40, nuevamente acá mil disculpas, 3 metros, que es la altura total de este piso, ¿no? De este nivel, menos los 40 centímetros, que es la altura de la viga. Lo que nos da es igual a 2.60 metros. Eso va a ser para las tres columnas, ya que las tres columnas tienen la misma altura y la misma altura de piso y la misma altura de vigas. Ahora procedemos a determinar la relación de esbeltez. En la relación de esbeltez vamos a determinar nuevamente para las tres columnas, pero la relación de esbeltez para una columna que tiene el desplazamiento lateral permitido se lo calcula de la siguiente manera. El factor K multiplicado por la longitud libre dividido entre el radio de giro. Si esto es mayor o igual que 22, entonces nuestra columna es esbelta o larga. Entonces determinamos primero para la columna 2. Tenemos que K era 1.30 por los 260, que es nuestra longitud libre, dividido entre el radio de giro, que era 8.660. Estamos trabajando en las mismas unidades, centímetros y centímetros, ¿no? Y esto nos da igual a 39.03 y es mayor que 22. Por tanto, tenemos una columna esbelta. Ahora vemos la columna C1. Tenemos que K es 1.45, 42 era, multiplicado por 260 dividido entre 8.660, ¿no? Y esto nos da 42.63 y esto es mayor que 22. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos una columna esbelta. Ahora procedemos con la columna C3. Tenemos que acá era 1.43, ya mil disculpas por el error nuevamente en estas partes de acá, multiplicado por los 260, dividido entre 8.660, y esto nos da 42.93, trabajando con 1.43. Y esto es mayor que 22, por lo tanto, es una columna esbelta, ¿no? Entonces, todas son columnas esbeltas, ¿ya? Esto simplemente es para columnas con desplazamiento lateral permitido. ¿Ya? Cuando es una columna con desplazamiento lateral restringido ya es diferente. Ahora calculamos el EI, ¿ya? El módulo de elasticidad por la inercia. De esto ya hablamos en el video anterior. Les recomendaría que vean un poco esa parte para ver. Entonces EI es igual a 0.40 por el módulo de elasticidad por la inercia total de la sección dividido entre 1 más beta sub d. Nosotros no conocemos el módulo de elasticidad, que de acuerdo a la norma para hormigones con peso normal, con peso específico normal, es igual a 15.100 por la raíz cuadrada de F sub C, ¿no? De la resistencia del hormigón. Esto pero es en kilogramos centímetro cuadrado. En otras unidades la expresión cambia. Entonces tenemos 15.100 por la raíz de 260 y esto nos da igual a 243.480.184 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Entonces eso es el módulo de elasticidad. Ahora conocemos todos estos valores, procedemos a calcular E por I. E por I, el módulo de elasticidad por la inercia, es igual a 0.40 por 243.480.184 por 67.500, dividido entre 1 más 0.80. Este valor de beta sub d se nos dio de dato en el ejercicio. Este E por I nos da igual a 3.652.202.760 kilogramos centímetros cuadrados. Procedemos con el cálculo y determinamos la carga crítica de Euler, ¿no? La carga crítica de Euler es igual a pi por EI, que lo determinamos anteriormente, dividido entre K por la longitud libre elevado al cuadrado,
¿Ya? Entonces, esto vamos a determinarlo para las tres columnas. Vamos a ver cómo se determina, ¿no? ¿Y por qué lo determinamos para las tres columnas y no solo para la columna que se nos pidió analizar? Entonces, la columna C2 tenemos que la carga crítica de Euler es igual a pi por 3.652.202.760 dividido entre 1,30 por 260 elevado al cuadrado. Esto nos da igual a 315.515.882 kilogramos. Procedemos con la columna C1, que tenemos que la carga crítica va a ser igual a pi por 3.652.202.760 dividido entre 1,42 por 260 elevado al cuadrado. Y esto nos da igual a 264.442.492 kilogramos. Continuamos con la columna C3, que es igual a pi por 3.652.202.760 dividido entre 1,43 por 260 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la carga crítica de Euler para la columna C3 es igual a 260.756.927 kilogramos. Ya conocemos para las tres columnas la carga crítica. Por lo tanto, ahora determinamos la sumatoria de estas tres cargas. Entonces, la sumatoria de estas tres cargas críticas es la sumatoria de este valor más este valor más este valor, no todo lo que está anotado acá. Y esto nos da igual a 840.715.301 kilogramos. Y para continuar, calculamos la sumatoria de las cargas últimas, las que se nos dio de dato en el enunciado. Entonces, la sumatoria de las cargas últimas que no generan desplazamiento lateral es igual a 46.200 más 34.700 más 37.800. Y esto es igual a 118.700 ¿ya? Kilogramos. Entonces ya tenemos estos valores. Ahora procedemos a determinar el factor de amplificación de desplazamiento o para las cargas que generan desplazamiento. Tenemos la siguiente expresión que nos indica la norma en la bibliografía. El factor de amplificación es igual a 1 dividido entre 1 más la sumatoria de las cargas últimas que no generan desplazamiento lateral de las columnas del mismo nivel. Por eso nosotros teníamos tres columnas, por eso necesitábamos trabajar con las tres columnas. Determinar todo para las tres columnas. Dividido entre 0,75 por la sumatoria de la carga crítica de Euler de las columnas del mismo nivel. Nuevamente de las tres columnas. Por eso teníamos que hacer el cálculo de K de las tres columnas. Y para calcular K nosotros teníamos que calcular psi de A y psi de B de las tres columnas. Por eso es que teníamos que realizar ese cálculo. Por más que se nos pida analizar una sola columna, tenemos que analizar todas las columnas de ese pórtico. Entonces, esta expresión, como es un amplificador, tiene que ser siempre mayor o igual que 1. Si nos saliera menor que 1, nos asumimos directamente 1. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el amplificador es igual a 1 dividido entre 1 más 118.700 dividido entre 0,75 por 840.715.301. Y esto nos da igual a 1,232. Ahora sí podemos determinar el momento amplificado. El momento amplificado para una columna con desplazamiento lateral permitido es igual a los momentos que no generan desplazamiento lateral más el amplificador multiplicado por el momento que genera desplazamiento lateral. Nosotros tenemos de datos estos dos valores, el momento ns y el momento s, ¿no? Están en los datos del enunciado. Por lo tanto, el momento amplificado es igual a 8.750 más 1,232 multiplicado por 2.570. Y esto es igual a 11.916.240 kilogramos metro. Este es el momento amplificado con el cual nosotros diseñamos la columna, con el cual nosotros ingresamos a los diagramas de interacción para diseñar la columna.
nuestro momento último de diseño. De esta manera concluye un ejercicio más, en este caso de una columna con desplazamiento lateral permitido, que es similar al de una columna con desplazamiento lateral restringido con algunas variaciones, ¿no? Con algunas consideraciones propias del caso. Espero que haya sido entendible, me disculpo por los errores de transcripción que existieron durante la presentación y cualquier consulta, duda e inquietud que tuvieran pueden hacérmela conocer en los comentarios, también en la plataforma o en algún mensaje por WhatsApp, ¿no? Si desean también la presentación se las envío, ¿no? Me despido hasta un próximo video con un nuevo tema. Chau, chau.